es de recordar que para las campañas políticas siempre se va a buscar tocar aquello que mueve a las personas. Siempre se va a buscar que las personas, apoyarle así como que con alfiler, ¿verdad? Esa parte que hace que la gente se mueva, que hace que la gente se motive. Y eso es sus propios estados emocionales. Entonces, cuando hablamos de campañas políticas, siempre se va a tocar eso. Y el candidato que no lo haga es el candidato ineficiente, de que no tiene una campaña con buenos asesores. Y ojo, que no lo estoy justificando, solamente lo estoy explicando a ese nivel. Entonces hay una suerte de marketing político emocional, porque así se le llama a esa parte de asesoría, esa parte de asistencia técnica, donde se busca tocar las emociones de las personas. ¿Y cuáles son las principales emociones que se tocan? Pues primero tenemos el miedo. Mm. El miedo es una emoción que tiene que ver con la supervivencia, a la que siempre le ponemos atención. Difícilmente vamos a experimentar miedo y vamos a ignorarlo como estado emocional. Siempre estamos ahí para poder, ¿verdad?, dar una respuesta, para estar en alerta. Entonces, la primera emoción que se toca es el miedo. Si usted no vota por tal o cual partido, entonces nos van a imponer tal cosa, nos van a imponer X cosa. Y no quiero hablar de propuestas puntuales porque no es mi interés tomar partido con ninguna institución política, ¿verdad? Pero siempre existe ese miedo que lleva cierto grado de chantaje, que pasa la parte de la persuasión para llegar a la manipulación y que ha existido históricamente aquí en las campañas del país, pues, por Eso es ejemplo, tradición. estaba la campaña política en la que era candidato el ahora difunto Chafik Handal. Yo me acuerdo que salieron diciendo que hasta las remesas se iban a parar, El de la ¿verdad? lagrimita, el de la lagrimita. ¿Te Correcto. acordás? ¿Te Sí, acordás? sí, Te pues mando sí, una carta porque se queda Chafik, ya no te voy a poder mandar nada. Ya salía la señora con la lágrima. Qué chantaje, ¿verdad? A mí me gustaban esos anuncios, yo estaba bien pequeño, pero me gustaban. igual Me cuando reía dice yo. tal persona de tal partido ha pactado con los jóvenes organizados en la delincuencia. ¿Qué es lo que se dice? Ah, ya ven, pactan con la gente, pactan con la sangre de los salvadoreños, que entonces comienza ahí a trabajarse el miedo en las personas y eso mueve. Los seres humanos no ignoramos la reacción somática que nos produce el miedo y por tanto pues actuamos en base a eso. Y ahí tenemos otra emoción también que es el enojo, ¿verdad? Que los corruptos, que los partidos que han estado y no han aprovechado y comienza ahí la lista de quejas, la lista de cosas que hacen que la gente tenga una reacción efervescente frente al enojo. Entonces, Es un efecto dominó que para mover, apelan al enojo, a la indignación colectiva, a exagerar también las características del enemigo, a consolidar un enemigo como tal, para que la gente vaya, ¿verdad? Y su voto sea a nivel emocional, su voto sea a nivel ¿qué? Muy visceral, incluso en algunos casos, muy visceral. También se apela bastante a lo que es el sentido de identidad, ¿sí? Hay partes de la identidad que nos hacen diferentes a los demás, como puede ser nuestra manera de expresarnos, el tono de la voz, eh, nuestras características físicas también, que son bien particulares. Y hay también elementos de la identidad que tienen que ver directamente con semejanzas, con cosas que compartimos con los demás. Ahí está, por ejemplo, la nacionalidad, ¿verdad? Si tú eres un buen salvadoreño, vas a votar por esta oferta política. Hagamos patria, ¿verdad? O hagamos país, contribuyamos al desarrollo. Entonces también al sentido de identidad se le hace toda esa alegoría para que la gente diga, ah, sí, ¿verdad? Y eso obviamente despierta el orgullo, despierta sentido de ese pertenencia. patriotismo en un determinado partido político. Entonces ahí viene toda una carga emocional y por eso a veces terminamos un tanto intoxicados afectivamente hablando con todas estas campañas, ¿verdad? Que hay.